Buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer la invitación a participar de este congreso y esta mesa en particular. Esta mesa es referente a biomarcadores en el paciente crítico y va a estar a cargo de Tiago Lisboa. Tiago es un médico intensivista del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, es profesor de epidemiología de la Universidad de La Salle y es investigador del Instituto HCOR en San Pablo. Adelante, Tiago, por favor. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación a la comisión organizadora. Bueno, vamos a discutir un poco los próximos 20 minutos acerca de los biomarcadores en el paciente crítico. Yo soy Tiago Lisboa, soy investigador en Brasil. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta presentación. Bueno, lo primero es discutir un poco qué es un biomarcador. En realidad, uno muchas veces se queda como pensando que un biomarcador tiene que ser algo, bueno, pues muy caro, que tiene que ser mesurado en la sangre o cosas así, pero un biomarcador es cualquier característica objetiva que uno pueda medir y evaluar buscando indicar un estado biológico normal y a lo mejor discriminarlo de un estado biológico patológico. Entonces, mucho de lo que miramos al pie de la cama del enfermo son biomarcadores, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la perfusión, ¿no? La oxigenación, ¿no? La saturación de oxígeno, todo eso son biomarcadores. Entonces, en general, preferimos trabajar con datos que se pueda cuantificar, que sean datos cuantitativos y que, por lo tanto, tengan la capacidad de discriminar entre dos estados biológicos distintos, en general, el patológico y el saludable. El biomarcador ideal sería aquel que fuera muy fácil de se utilizar, de interpretar, que fuera objetivo, que pudiera traer resultados muy rápidos, que fuera reproducible, que tuviera una buena sensibilidad, una buena especificidad, que fuera dinámico, que sus cambios pudieran ser en tiempo real, que a lo mejor indicar cómo evoluciona el enfermo de una manera muy ágil, ¿no? Al pie de la cama. Pero desafortunadamente sabemos que el biomarcador ideal con estas características pues, que están puestas en esta diapositiva no lo tenemos, ¿no? No tenemos este biomarcador ideal disponible. Porque a lo mejor se ha estudiado una serie de biomarcadores, ¿no? Podríamos seguir con esta lista, con múltiples biomarcadores que ya se han buscado implementar en la evaluación del enfermo crítico, pero todavía no tenemos el biomarcador ideal, ¿no? Aquí está una revisión de hace casi 10 años, de una década, donde ya se podía hablar de 178 distintos biomarcadores y hoy, si fuéramos a hacer el mismo trabajo, pues podríamos encontrar el doble, el triple de estos biomarcadores. Pero cuando uno piensa desde un punto de vista práctico, ¿no? Los biomarcadores con los cuales trabajamos son la procalcitonina y la proteína C reactiva, ¿no? En el enfermo crítico y en especial en el enfermo con infección. Entonces, vamos a fijarnos un poco más en la procalcitonina y en la proteína C reactiva. ¿Y cuándo nos gustaría utilizar un biomarcador? ¿Cuándo a lo mejor nos gustaría que un biomarcador pudiera ayudarnos a tener una respuesta más definitiva, ¿no? Una respuesta un poco más objetiva acerca de una cuestión clínica, de una cuestión práctica? Bueno, para el diagnóstico, para el follow-up, ¿no? Para el seguimiento, la evaluación de la evolución del enfermo o para guiar la terapia.
de este enfermo. Entonces vamos a discutir la utilización de biomarcadores en estos tres posibles escenarios. Entonces, ¿debemos utilizar los biomarcadores para diagnosticar la infección en la sepsis en un enfermo crítico? Bueno, yo anticipo la respuesta, que la respuesta es no, pero vamos a discutir un poco por qué la respuesta es no. No, probablemente no hay beneficios de una manera aislada y probablemente porque hacemos la pregunta equivocada a estos biomarcadores, ¿no? Uno quiere una respuesta dicotómica en una realidad que es una realidad de probabilidad. Entonces, uno quiere preguntar cómo se hace con la troponina, cómo se hace en otras situaciones, si con un valor X el enfermo tiene o no tiene infección, tiene o no tiene sepsis. Y a lo mejor no es así que lo debemos preguntar a los biomarcadores. Debemos preguntar cuál es la probabilidad que tiene un enfermo con un nivel X de un determinado biomarcador de tener o no tener infección, de tener o no tener sepsis. Pero desafortunadamente hemos entrenado para trabajar mucho más con respuestas dicotómicas, con respuestas sí o no, con blanco y negro, que trabajar con el gris, que trabajar con la probabilidad, que trabajar con la incertidumbre. Y desafortunadamente, esta es lo que tenemos al pie de la cama del enfermo todos los días. No tenemos las respuestas seguras, ¿no? Lo que tenemos muchas veces son las incertidumbres. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar desde un punto de vista diagnóstico la contribución que tiene a darnos un biomarcador? Bueno, fijémonos en un otro biomarcador, que es la talla que tiene la gente, ¿no? La talla es un biomarcador. Bueno, pues aquí tenemos la talla de los germanos, ¿no? De los alemanes. Entonces, si uno mira a alguien que tiene 150 centímetros, pues muy probablemente, pero muy probablemente, será una mujer. Si uno mira una talla de 1,90, pues muy probablemente será un hombre. Pero cuando miras a un 1,70, ¿no? 170 centímetros, ¿es un hombre o es una mujer? O sea, la talla es capaz de discriminar entre dos estados biológicos distintos, que aquí serían, ¿no? ser hombre o ser mujer, ¿no? No nos liemos con cuestiones de género, pero biológicamente lo que ponemos es esta separación. Con 1,70, ¿qué es? ¿No? ¿Se puede definir a partir de ahí? Lógicamente que no. Lógicamente que no. Y esto es lo que vale para la utilización de cualquier biomarcador para el diagnóstico. Por ejemplo, si nos fijamos a este biomarcador cualquiera para el diagnóstico de la sepsis o de la enfermedad crítica, perdona que se ha colgado aquí, ya hemos vuelto, o para la enfermedad crítica, ¿no? Cuando lo miramos, hay algún determinado nivel de esta variable que pueda diferenciar de una manera muy clara entre estas dos situaciones, entre estos dos estados biológicos. Seguramente que no, ¿no? Seguramente que no. Aquí hay mucho overlap, aquí hay mucha superposición. No sé si hay esta palabra en castellano, a lo mejor me la invento ahora, pero en portuñol. Pero hay mucho overlap entre los niveles, considerando estos dos estados biológicos. Entonces, aunque hay una diferencia en la media, en la mediana del biomarcador en una situación y otra, y puede haber diferencia incluso estadísticamente significativa, cuando intentamos discriminar el individuo, ¿no? El paciente único,
de acuerdo con un nivel, no somos capaces de hacerlo. Y esto vale, por ejemplo, para la proteína C reactiva, y es algo que es muy conocido desde los 90, cuando se ha empezado a esta discusión de la utilización de los biomarcadores, porque definir desde un punto de corte arbitrario, ¿no? Es muy difícil, y hay enfermos que no tendrán el diagnóstico, que lo tendrán improbable, probable o definitivo, dentro de un mismo nivel de este biomarcador, ¿no? Entonces, la proteína C reactiva tiene esta limitación. Pero luego surge la procalcitonina y uno dice que, bueno, la procalcitonina va a ser capaz de sobrepasar estas limitaciones porque la procalcitonina es mucho más específica y tal, y hay un punto de corte muy claro. Cuando lo vemos en los estudios, a lo mejor los promedios, ¿no? Las medias entre distintas situaciones clínicas pueden ser diferentes, pero hay el overlap, hay la sobreposición, hay la incapacidad de definir cuál estado biológico estamos considerando en este paciente a partir de un número fijo de este biomarcador. Entonces, se empieza a tener una idea de que, bueno, a lo mejor el nivel aislado no me puede ayudar tanto, pero quizás la dinámica que tiene este biomarcador podrá ser más útil para definir el diagnóstico de un enfermo. Entonces, para definir, por ejemplo, una neumonía. Desafortunadamente, cuando miramos a las metaanálisis, esta metaanálisis, por ejemplo, intentando utilizar la procalcitonina como marcador diagnóstico, no ha sido capaz de tener sensibilidad, especificidad en niveles adecuados, una área bajo la curva de un 0,85, que está por debajo de lo que sería el ideal para, de hecho, discriminar a los enfermos entre aquellos que tienen el diagnóstico y que no lo tienen. Bueno, pero si la utilizamos para el follow-up de los enfermos y la reevaluación, bueno, entonces así lo miramos a la dinámica que tiene el biomarcador. Bueno, un biomarcador probablemente va a ser más útil si utilizado a las 48-72 horas de reevaluación en el paciente con sepsis. Tanto la proteína C reactiva como la procalcitonina disminuyen, y esta disminución está asociada con tratamiento antibiótico adecuado. O sea, cuando uno elige un tratamiento empírico y ese tratamiento empírico es adecuado, uno logra tener una disminución de los niveles de proteína C reactiva y de procalcitonina. Eso está muy bien documentado en la literatura. Y por otro lado, cuando hay niveles persistentemente altos de los biomarcadores, sea la procalcitonina, sea la proteína C reactiva, esto podría estar asociado con la no resolución de la condición infecciosa o de la sepsis que tiene este enfermo. Entonces, este concepto, que parece algo un poco más nuevo, más contemporáneo en realidad, desde los 90 esto ya está muy bien documentado. Por ejemplo, ese es un estudio seminal publicado en el CHEST en los 90, donde invariablemente los enfermos que iban bien, o sea, los enfermos que sobrevivían, tenían una disminución progresiva de los niveles de biomarcador, aquí la proteína C reactiva, a lo largo de los 3 primeros días de evolución. Y aquellos enfermos que no han tenido una buena evolución, pues tenían niveles que podrían variar y donde no se lograba una reducción sostenida de los niveles de este biomarcador. Esto después lo mostró Pedro Póvoa, ¿no? Pues un compañero de Portugal que trabaja con este tema de los biomarcadores, en relación a la neumonía del ventilado.
¿no? Que cuando había una reducción de un 40% de los niveles de proteína C reactiva, pues esto era un indicador de buen pronóstico en estos pacientes. Él acaba describiendo 4 patrones de evolución de la proteína C reactiva en que hay una reducción rápida y sostenida o una reducción un poco más lenta y sostenida, que serían cursos de buen pronóstico asociados a un pronóstico bueno, pero hay patrones de niveles permanentemente altos o una reducción seguida de una nueva elevación de los niveles de proteína C reactiva, que estas estarían asociadas con un peor pronóstico. Esto para la neumonía del ventilado, y aquí también lo describió para la sepsis en la comunidad. Con esto hemos publicado el editorial de este paper en Critical Care, diciendo que la proteína C reactiva es como un perro viejo a quien todavía le puedes enseñar algún nuevo truco. Nosotros hemos publicado en relación a la dinámica de la proteína C reactiva, ¿no? Que se asocia con la disminución del burden bacteriano y también con la evolución del paciente, con el pronóstico. Cuando logras una reducción de un 40% de los niveles de proteína C reactiva en los primeros 4 días de evolución del paciente, pues esto está asociado con mejor pronóstico de estos pacientes. Para la procalcitonina, esto ha sido demostrado también por el grupo francés, y nosotros también hemos publicado con la procalcitonina la misma idea de que lograr una disminución de los niveles del biomarcador es un indicador de que las cosas van bien, o sea, que el tratamiento está adecuado, el tratamiento antibiótico está adecuado, y por lo tanto la evolución del enfermo más probablemente va a tener un buen desenlace. Cuando uno no logra tener esta disminución, esto está asociado con un desenlace peor, y esto vale para la proteína C reactiva o para la procalcitonina. Por lo tanto, el valor pronóstico de la procalcitonina y de los biomarcadores en general está muy bien demostrado, y este es un meta-análisis que lo que hace es probar esto utilizando datos entonces de mucho más estudios con un riesgo asociado no solo en enfermos de UCI con neumonía, pero también en la neumonía comunitaria. Este es otro estudio en los enfermos con sepsis, en que se documenta esta diferencia en la evolución en los pacientes con y sin una reducción a la procalcitonina. Entonces, los biomarcadores para el follow-up sí pueden ser utilizados, principalmente con una evaluación dinámica comparada con los niveles basales, no con hay que bajar para por debajo de 2 o por debajo de 1 o por debajo de 50, o sea, el número que quieras dar. Y sí, hay que bajar en un porcentaje, hay que bajar de una manera relativa. Si uno tiene 300 al principio, tiene que bajar un 40%. Si uno tiene 150, tiene que bajar un 40%. Y esto va a ser un poco distinto de un enfermo para otro. Bueno, y finalmente, para guiar la terapia, ¿no? Debemos utilizar los biomarcadores para definir la duración del tratamiento antibiótico. Bueno, ¿cuánto tiempo debe tener el tratamiento antibiótico en el enfermo con infección? Bueno, menos tiempo como posible, ¿no? Pero esto no es algo lineal. Esto depende del estado inmune del enfermo, de cuál es el patógeno, cuál es el sitio de infección, cuál es la respuesta clínica que tiene el enfermo, si el enfermo va mejor o el enfermo está empeorando progresivamente, porque uno no va a sacar los antibióticos de un enfermo que va mal, a menos que uno crea que la mala evolución no tiene nada que ver con infección, ¿no? Si se ha removido el foco infeccioso o no, entonces hay muchas características clínicas que tienen que ser tomadas en cuenta cuando uno va a definir cuánto tiempo debe durar el tratamiento antibiótico. Entonces, quizás aquí también podamos fallar en el tipo de pregunta que hacemos al biomarcador, porque si hacemos una pregunta al biomarcador, dime procalcitonina si tengo que tratar
2 días o 3 días o 15 días al paciente, ¿no? La procalcitonina no nos va a contestar esto. La procalcitonina nos puede contestar si es más seguro interrumpir el tratamiento del enfermo con X días en comparación con X más 5 días. Bueno, pero esto empieza entonces con la idea, este es un paper del 2008 del grupo de Jérôme Poujin, en que se ha logrado, utilizando un algoritmo basado en la procalcitonina, una reducción de 3,5 días del tiempo de tratamiento antibiótico, lo que es algo que disminuye la exposición desnecesaria a antibiótico y con esto una reducción en la presión de resistencia, de emergencia de resistencia, la presión selectiva, y por otro lado, la disminución de la toxicidad y la disminución de una exposición desnecesaria. Entonces, ese es el primer estudio. Pero en este estudio, la mayoría de los enfermos no eran inmunosuprimidos, no tenían bacterias potencialmente resistentes, o sea, los enfermos con pseudomonas, con otros bacilos negativos no fermentadores, no eran incluidos en este estudio, o sea, un criterio de exclusión. Entonces, es una prueba de concepto que vale para enfermos relativamente estables, pero que a lo mejor tiene que ser probado para enfermos un poco más complejos, como los enfermos que tenemos hoy día en UCI. Entonces, pasamos a otros estudios y otros algoritmos de procalcitonina. Entonces, hay algoritmos de procalcitonina en que yo tengo niveles fijos que sugieren que los antibióticos deben ser utilizados y otros que sugieren que por debajo de algunos niveles fijos los antibióticos tienen que ser interrumpidos o mismo disminuidos desde un punto de vista de duración o directamente interrumpidos. Entonces, los estudios que han probado esta estrategia de una manera sistemática han logrado una reducción en la duración del tratamiento antibiótico. Entonces, en ese estudio, por ejemplo, hubo una reducción o un incremento en los días libres, los días sin antibiótico, sin que haya cualquier impacto, cualquier empeoramiento en el desenlace de los pacientes. O sea, supervivencia ha sido la misma en los dos grupos, logrando exponer los pacientes a menos días de antibióticos. Esto se da de una manera sistemática en las infecciones respiratorias, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los primeros estudios que lo han logrado demostrar. Entonces, desde los pacientes con infección respiratoria en general, hasta la neumonía comunitaria, la bronquitis, la resolución del EPOC. La neumonía del ventilado, entonces en este estudio se ha logrado que haya una reducción en el tiempo medio de duración del tratamiento antibiótico con la utilización de un protocolo basado en la procalcitonina. Entonces, sistemáticamente los enfermos han utilizado menos antibiótico basado en una estrategia de procalcitonina. Bueno, pero ¿dónde está la pega aquí en este estudio? ¿No? Si utilizar procalcitonina es bueno, así con que se utilice menos antibióticos, ¿cuál es la duda? Bueno, la duda aquí está, y la cuestión de muchos de los estudios de la procalcitonina está en qué se ha hecho con el grupo control. Porque en este estudio, que ha sido publicado en el 2009, se ha utilizado 10 días en el grupo procalcitonina y 15 días en el grupo control. Pero nosotros sabemos desde el 2001, basado en un ensayo clínico randomizado, controlado, publicado en el JAMA, que uno podría tratar la neumonía del ventilado por 8 días. 8 versus 15 es lo mismo. Entonces, ¿por qué el grupo control en este estudio ha tratado por 15 días? Y el grupo con procalcitonina ha tratado por 10. O sea, tratar con procalcitonina
hace con la duración sea 10 días, pero yo podría haber tratado 8. Entonces, esto no me reduce, ¿no? De verdad. Entonces, es una cuestión de implementar la mejor evidencia disponible. Si hubiéramos implementado la mejor evidencia disponible, estaríamos tratando a los enfermos por 8 días y no por 15, como hace aquí el grupo control. Entonces, esa es la cuestión. Porque de una manera sistemática nos vamos a mirar a metaanálisis, la duración de la terapia antibiótica en los enfermos que utilizan alguna estrategia basada en procalcitonina, es muy fácil de comprobar. No, mira, hay una reducción absurda, ¿no?, en el tratamiento, y esto en la metaanálisis se puede probar de una manera muy consistente. Pero queda la duda si de hecho damos el tratamiento al grupo control basado en la mejor evidencia disponible, o si sencillamente tratamos por tiempo demasiado el grupo control y luego cualquier reducción en el tiempo de tratamiento basado en lo que quieras puede lograr significancia estadística. Entonces, aquí, en otro estudio más contemporáneo, la duración de la terapia con procalcitonina fue 5 días versus el control con 7 días. Entonces aquí, bueno, aquí empezamos a tener algo interesante. Entonces ahora ya no estamos hablando de 10 versus 15, aquí estamos hablando de 5 versus 7. Entonces aquí logramos una reducción, de hecho, importante, y que sugiere que la procalcitonina puede tener un rol en la reducción de la exposición de los pacientes al tratamiento. Y además, en esta metaanálisis, también publicada en el 2017, sugiere que pueda haber una reducción en la mortalidad de los enfermos con infección respiratoria aguda cuando se utiliza una estrategia basada en la procalcitonina para interrumpir o no el tratamiento de estos enfermos. Pero con la proteína C reactiva es muy diferente, porque es más barata, está más accesible. Bueno, hay un trabajo publicado de un grupo de Brasil que comparó la procalcitonina con la proteína C reactiva. Y la duración de tratamiento con la procalcitonina y con la proteína C reactiva ha quedado alrededor de los 7-8 días, sin diferencia entre una y otra. Entonces, a lo mejor la evidencia sería intercambiable entre estos dos biomarcadores. Pero estaría todo muy bien, no fuera que trabajos un poco más recientes, un poco más contemporáneos, ponen un poco en duda este beneficio tan claro que los estudios anteriores han demostrado. Por ejemplo, en este estudio de la utilización de un algoritmo de procalcitonina en la exacerbación del EPOC, hubo peor desenlace en los pacientes utilizando un algoritmo de procalcitonina. O sea, la utilización del algoritmo de procalcitonina no fue mejor. Este estudio, un estudio publicado en el New England, utilizando una estrategia basada en procalcitonina versus el usual care, no logró un beneficio desde el punto de vista de duración del tratamiento, pero teniendo en cuenta que la mediana de la duración del tratamiento fue de 4 a 5 días. O sea, se utilizó la mejor evidencia para el grupo control y así lo que se logró con la utilización del biomarcador no fue distinto. Entonces, a lo mejor es mucho más una cuestión de implementación de mejores prácticas para una duración del tratamiento más corta que el hecho de se utilizar un biomarcador específico para esto. Entonces, nosotros hemos publicado un paper de perspectiva donde ponemos estos puntos de que el usual care que se utiliza en muchos de los estudios no necesariamente es el standard of care, o por la definición de standard of care, que debería ser el mejor cuidado disponible basado en la mejor literatura disponible en el momento. Porque la mejor literatura en este momento nos dice que se puede tratar a los enfermos por 5 días.
Entonces, lograr una disminución de 7 para 5 tampoco será algo que demuestre que cualquier estrategia puede ser mejor que el standard of care, porque el standard of care debe ser el mejor cuidado posible. La cuestión de adhesión al protocolo de la procalcitonina, en general, la adhesión al protocolo es muy limitada, ¿no? En la diapo anterior no lo he comentado, pero queda alrededor de los 50%, de 40 a 70% de adhesión al protocolo, y esto muchas veces puede comprometer esta interpretación. Y hay un sesgo cuando se comparan los datos con estudios, de hecho, de vida real. Este es un ejemplo, el estudio de David Chu, publicado en Clinical Infectious Disease hace un par de años, en que se ha visto, bueno, la implementación en la vida real de la procalcitonina. Y los hospitales que utilizaban procalcitonina, pues utilizaban más antibiótico y tenían más Clostridium que los hospitales que no utilizaban la procalcitonina en la práctica, ¿no? Al pie de la cama, en la práctica. Entonces, en el ambiente controlado de los estudios, la procalcitonina parece tener una performance muy, muy, muy buena, pero que cuando lo trasladas a la vida real, a lo mejor puede haber alguna limitación, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta como un cuidado, y no estoy aquí diciendo que no se debe utilizar el biomarcador para nada, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado y hay que fijarse, no dejar de fijarse en la mejor práctica para cada enfermo. Entonces, concluyendo, para el diagnóstico probablemente no hay beneficios de manera aislada de la utilización de los biomarcadores. Para el follow-up sí, con evaluación en comparación con niveles basales y estratificación de riesgo de los pacientes puede ser una herramienta interesante, pero para guiar la terapia quizás sí se puede utilizar, pero hay que tener cuidado con lo que son las mejores prácticas, con lo que son las mejores evidencias disponibles. Porque cuando uno mira las estrategias para disminuir la duración del tratamiento antibiótico, uno tiene muchas cosas que hacer, como por ejemplo basar una estrategia en descalonamiento, basarla en biomarcadores, en tiempos fijos, ¿por qué no? Y basarla en la respuesta clínica, los biomarcadores y la complejidad que tienen estos enfermos. Si uno no tiene en cuenta los tiempos fijos recomendados, muchas veces utilizando estrategias basadas en biomarcadores o en lo que sea, puede sobrepasar esto que ya está bien demostrado que se puede utilizar. En la neumonía, por ejemplo, hay situaciones donde se puede tratar al enfermo por 5 días, en la bacteremia por 5 o 7 días, en la infección intraabdominal por 5 días, incluso, ¿no? Una vez que uno tenga una buena evolución clínica y que uno tenga criterios de resolución presentes con el control del foco infeccioso. En la infección urinaria por 5 días. Entonces, si un biomarcador me dice que puedo tratar la infección urinaria por 5 días, le digo, bueno, pues muchas gracias, pero ya lo sé, porque la mejor práctica hoy me dice que el tiempo de tratamiento de una infección urinaria tiene que ser 5 días. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión de los tiempos fijos, ¿no? Porque si no, nos quedamos como, ¿qué hacemos, no? Paramos basado en qué. Ya podríamos parar, pero me dice el biomarcador que debo seguir, ¿no? ¿Cómo interpretar esta información? Tenemos que tener siempre en cuenta la complejidad. Y para finalizar, la recomendación de la Surviving Sepsis Campaign, publicada hace poco en relación a los biomarcadores en la sepsis, ¿no? Que nos dice que se sugiere la evaluación diaria para descalonamiento de los pacientes en lugar de hacer duración fija de la terapia sin una reevaluación. Se sugiere utilizar tiempos más cortos de antibióticos en comparación con tiempos más largos y se sugiere la utilización de la procalcitonina no, perdona por el portuñol, la utilización de la procalcitonina y la evaluación clínica para decidir cuándo interrumpir el tratamiento antimicrobiano de estos pacientes. Entonces, desafortunadamente no va a ser un biomarcador de una manera aislada que nos va a dar
la respuesta definitiva, pero sí nos puede ayudar dentro de una idea de complejidad, dentro de una idea de integración de información y que nos permita, dentro de un raciocinio clínico, tomar la mejor decisión para nuestro enfermo. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Thiago, por la excelente presentación. Lamentablemente